Hola querida audiencia, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción que realizan este espacio Argumentos. Vamos a seguir hablando en esta tarde sobre el tema que le ha dado la vuelta al mundo y las reacciones que se siguen dando luego de que Estados Unidos anunciara el posible alivio de sanciones hacia Venezuela, tomando como una de las medidas el diálogo entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria, la oposición que representa a la plataforma unitaria, que son un grupo de la oposición. Recuerden que mientras estos diálogos ocurren, también en paralelo dentro de Venezuela se realiza el llamado reformateo del diálogo, donde distintos sectores de la oposición venezolana pues han tenido encuentros y también encuentros con el Ejecutivo. Sin embargo, pues también continúan las denuncias que no todos están presentes en estos diálogos que se han realizado con el Ejecutivo Nacional y las preguntas sobre si los diálogos con la plataforma unitaria se van a realizar en México y si se van a incluir a otros sectores de la oposición tal como se había mencionado. Vamos a iniciar con este tema de los diálogos, esta jornada de argumentos, recordándole nuestra etiqueta, la ven allí a pie de pantalla, argumentos, diálogos, para que nos haga llegar sus comentarios. Iniciamos. Vamos a revisar la reacción de la alta comisionada de las Naciones Unidas y está en la página web de Globovisión. Bachelet calificó de alentadora la posición del gobierno y la oposición venezolana de retomar el diálogo. Como les decía, siguen las reacciones a este tema. La alta comisionada estima necesario que la oposición y el gobierno venezolano continúen con el proceso de diálogo porque demuestra el interés de las partes en dirimir sus diferencias. Parte de las reacciones que se han venido dando en referencia a esta publicación que daba la vuelta al mundo por la agencia de noticias AP y que luego recibió una confirmación por parte de la vicepresidencia de Venezuela. Igual se siguen esperando confirmaciones, se siguen esperando más detalles de este encuentro, así como también de los diálogos con la plataforma unitaria. Recuerden que también el día de ayer se producía la reacción de México y decía su canciller que estaban a la orden para mediar nuevamente en este proceso de diálogo. Vamos ahora a revisar qué opinan los venezolanos respecto a una segunda reunión o un segundo encuentro de Venezuela con Estados Unidos. Esto según la encuestadora de Interlaces. La mayoría de los venezolanos aprueba el diálogo con Estados Unidos según Monitor País. La pregunta que se hizo es la siguiente: ¿está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos para mejorar las relaciones de ambos países? Un 83% contestó que sí, según esta encuesta nacional por muestreo realizada 1.200 entrevistas a mayores de 17 años, esto según un corte de abril del 2022, porque recordarán ustedes que se dio una primera reunión entre el gobierno de Venezuela y altos funcionarios de Estados Unidos. Se quedó todo este tiempo esperando cuándo se reanudaría este segundo encuentro con Estados Unidos, con una delegación, y bueno, ya apareció esta información que no habla directamente de reuniones entre gobierno venezolano con altos funcionarios de Estados Unidos, sino también que Estados Unidos está promoviendo que se realice este diálogo con la plataforma unitaria. Obviamente, después de recibir muchas críticas, ese grupo de altos funcionarios que vinieron a Caracas, al regresar a Estados Unidos encontraron todo este escenario. Y es que Estados Unidos además se prepara ahora para un evento de gran significado en el panorama internacional, la Cumbre de las Américas, y según algunos analistas de Estados Unidos le interesa tener éxito en esta reunión. Una cumbre en la que ya distintos países han mencionado que no asistirán, sino asiste Venezuela, Cuba y Nicaragua. Fíjense, los dos países más grandes de la región, México y Brasil, han considerado no asistir a este evento, lo que sería un desaire para la Casa Blanca. No se han enviado invitaciones formales y la Casa Blanca ha dicho que no se ha tomado una decisión final sobre quién será invitado, pero se han dejado claro que Venezuela, Cuba y Nicaragua no irían. Pero en algunos países pues ya hay incertidumbre sobre cómo esta cumbre
va a abordar los desafíos que enfrenta la región para recuperarse de la recesión económica causada por la pandemia y por la extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Recuerden que estamos viviendo momentos de inflación en muchos países de nuestro continente, la crisis energética, la seguridad alimentaria, blindaje de los sistemas de salud y obviamente estos grandes temas generan interrogantes en la población, en los gobernantes. ¿Qué pasa si Estados Unidos no tiene el éxito en esta cumbre de las Américas? Y no solo para Estados Unidos, que ya pareciera, según algunos analistas, perder su poder como líder en Occidente, sino que pierden todos los países, porque esto sería un mecanismo para el encuentro, para el diálogo, para conversar sobre los desafíos que enfrenta la región en los tiempos que estamos viviendo, luego de la pandemia y en medio de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a seguir revisando esas reacciones. Por ejemplo, en México, ¿qué decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a esta decisión de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua? Vamos a verlo. Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos. No estamos para confrontación, decía el presidente de México, quien además en días previos pues había estado dando una gira por países de Centroamérica. Se ha dicho que Andrés Manuel López Obrador ha dado una mirada más hacia el sur, hacia Centroamérica y no hacia Estados Unidos, lo que también puede generar preocupación y tensiones en Washington. Por otro lado, ¿cuáles han sido las reacciones de los países a quienes no han invitado? Por ejemplo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que no era necesario que no lo invitaran, ya que no pensaba asistir a este evento, que no asistiría a un evento donde no ha sido invitado. Vamos a ver. Bueno, aquí estaba el presidente Daniel Ortega en un acto donde aseguraba que no iba a asistir, así que no era necesario, pues, que donde no son invitados, no va a asistir. Cuba también es otro de los países que no ha sido invitado, pero también esto ha generado el rechazo de otros países del Caribe. Fíjense que los miembros de CARICOM han dicho que no van a asistir si no están presentes Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué está pasando en la región y qué pasaría si no están presentes todos estos países en la llamada Cumbre de las Américas? Vamos a seguir revisando reacciones y esta vez del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien anunció este martes en el marco de un evento de la Embajada de México en el municipio de Palencia que tampoco hará cumbre, no hará presencia en esta Cumbre de las Américas. Vamos a revisar lo que decía el presidente de Guatemala. Ayer tomé una decisión de nombramiento de la reelección de la fiscal. Y cuando yo se lo mencioné al presidente López Obrador que iba a tomar una decisión que iba a causar revuelo, y está bueno que me lo graben algunas personas, que iba a causar revuelo, especialmente en un país al que gracias a Dios tenemos a México de por medio. El presidente López Obrador me dijo: cuentas con el apoyo de México. Y no me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir. Bueno, y a grosso modo, hay otros países en la región que también han manifestado su descontento. Por ejemplo, desde Chile, Gabriel Boric también ha dicho que es necesario que en un encuentro de las Américas estén presentes todos los países.
Por otro lado, Brasil, el gigante de Sudamérica, no por las razones obviamente de apoyar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino que se ha especulado también en referencia a diferencias entre el presidente Jair Bolsonaro con el presidente Biden, ya que recordarán ustedes, Bolsonaro, gran compañero de Donald Trump. Dice, Jair Bolsonaro no asegura la participación de Brasil en la cumbre de las Américas. La ausencia de Bolsonaro, sumada a la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, genera preocupación, ya que estamos hablando de dos gigantes de América Latina. Es parte de la información que publica este portal web, donde citan las declaraciones de Jair Bolsonaro, donde dice que no ha decidido si acudir a la Cumbre de las Américas prevista en Los Ángeles, California. Aún no estamos estudiando, depende de muchas cosas, dijo Bolsonaro. Negó que haya desistido de ir a la cumbre en respuesta al supuesto rechazo de Estados Unidos a un encuentro bilateral con Biden, luego de que el mandatario brasileño apoyara públicamente la reelección de Trump y de haber sido el último jefe de Estado en reconocer la victoria electoral del político demócrata. Además, decía Bolsonaro, el mundo quiere hacer negocios con nosotros porque dependen de nuestros alimentos para su seguridad alimentaria y sin duda, si no asiste, pues enviará a un delegado. Sin duda son grandes los temas que enfrenta la región y se generan preguntas e interrogantes de cómo se desarrollaría esta cumbre de las Américas. Vamos a estar analizando el tema de Venezuela, el panorama político nacional, los diálogos entre distintos sectores de nuestro país y luego también vamos a estar dando esa mirada de enfoque internacional. ¿Cuál es el contexto en el que se dan estos acontecimientos? Como siempre, nuestras cuentas en las redes sociales @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y tienes mi cuenta @rosa_periodista tanto en Twitter como en Instagram. No se aparten que ya regresamos con el análisis en argumentos.